Hola, ¿qué tal, queridos cibernautas? Muy buenos días. Ya estamos aquí en la última llamada. Estamos transmitiendo por neopolíticatv.org aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, desde Coatzacoalcos, Veracruz, estado de Veracruz, llave, República Mexicana. Saludo con el afecto de siempre a David en Controles. Queridos cibernautas, el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia del licenciado Fangio Manuel Figueroa. Él es miembro de este panel, es más, es fundador de este proyecto. Bueno, en realidad, Fangio, tú has participado de todos los proyectos que hubo desde un inicio, ¿te acuerdas? Sí, es correcto. En el primer proyecto, en compañía de tu señor padre. ¿Qué más podemos pedir? ¿Quién era el gurú de nuestro grupo, el doctor David Figueroa, del que hablamos ampliamente el programa pasado? Como ustedes saben, queridos cibernautas, el día de hoy, Fangio, miembro, integrante, fundador de este proyecto, de este modesto proyecto para todos ustedes, queridos cibernautas, bueno, nos va a hablar de un tema muy, muy importante. Adelante, querido Fangio. Buenos días, amigos, que estén bien. Me permití en esta ocasión preparar una cápsula de un personaje muy importante en la investigación del fenómeno ovni ufológico y también relacionado con el tema de la religión con los extraterrestres. Me refiero específicamente al sacerdote ex jesuita Salvador Fraicedo Tavares, que así se llamaba. Es un señor que nació el 23 de abril de 1923 en Galicia, España. Era español, obviamente. Su religión era la Iglesia Católica. Perteneció a la Compañía de Jesús, ¿sí? Su esposa era Magdalena del Amo. Él fue educado en la Universidad Pontificia de Comillas y se dedicaba principalmente a escribir, a la investigación ufológica, parapsicológica, y aparte era sacerdote católico, ¿sí? Él fue miembro, como lo mencioné hace unos momentos, de la Compañía de Jesús y fue investigador de temas paranormales. Fue invitado en muchas ocasiones a congresos internacionales, tanto en Europa como en América o Asia, así como colaborador de diversas revistas paracientíficas como Mundo Desconocido, Karma, Más Allá, entre otras. También participó en numerosos programas de radio y televisión dedicados a este tipo de temáticas. Su biografía: nació en Carballino, Galicia, en 1923, en el seno de una familia profundamente religiosa. Su hermano era jesuita y su hermana era monja. A los 5 años su familia se trasladó a Orense, donde inició sus estudios, haciendo párvulos en las monjas de San Vicente Paul y bachillerato en el Instituto Otero Pedrayo. A los 16 años ingresó a la Orden de los Jesuitas, siendo ordenado sacerdote en 1953, en Santander, España, perteneciendo a dicha orden por 30 años. Residió en diversos países de América, desde 1947, ejerciendo sus labores como jesuita, enseñando historia de la Iglesia en el Seminario Interdiocesano de Santo Domingo, en República Dominicana, y fundando el Movimiento de la Juventud Obrera Cristiana en San Juan de Puerto Rico, siendo viceasesor nacional del mismo en La Habana, Cuba. Cursó estudios de humanidades en Salamanca, España, 4 de filosofía en la Universidad de Comillas en Santander, España, de teología en el Alma College de San Francisco, California, de ascética en el Mount Laurel
de Canadá de psicología en la Universidad de Los Ángeles, California, y en la Universidad de Fordham de Nueva York. Desde la década de los 50, su posición crítica con las posturas de la Iglesia Católica y la publicación de algunos libros le condujeron a la cárcel. Él estuvo detenido varias veces, y a la expulsión de países como Cuba y Venezuela, así como a su exclusión de la Orden de los Jesuitas en 1969. Él, como era obviamente sacerdote, todos sus estudios los hizo con los jesuitas, pues estaba muy preparado este hombre, muy preparado en relación al tema religioso, ¿sí? Desde la década desde los años 70 se dedicó a la investigación en el campo de la parapsicología, en especial del fenómeno ovni y su relación con el fenómeno religioso y con la historia humana, publicando diversos libros sobre el tema y fundado el Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal, del cual presidió el primer gran congreso internacional organizado por dicha institución. Él acaba de fallecer el mes de octubre pasado, el 25 de octubre falleció en España. Menciono su obra de 1950 a 1970, mientras se encontraba en Cuba, escribió su primer libro, 40 casos de injusticia social. Así le tituló, 40 casos de injusticia social. Su publicación conmovió a las altas esferas del poder y fue invitado por el dictador Batista a abandonar la isla. No les gustó el título de este libro, por toda la injusticia social que él vio en Cuba, de lo que estaba pasando en esa época. En 1968, estando en Puerto Rico, escribió Mi iglesia duerme, en el que planteaba la problemática de una iglesia encorsetada y denunciaba el poco espíritu evangélico de algunos de sus dirigentes, así como la irracionalidad de algunos de sus dogmas, por lo que fue excluido de la Orden de los Jesuitas. En España se prohibió el libro, mientras que en Sudamérica y Norteamérica se desató una gran controversia, porque fue un libro realmente polémico. En 1970 apareció en Venezuela su libro Amor, Sexo, Noviazgo, Matrimonio e Hijos. 5 realidades en evolución, mitos religiosos en las relaciones humanas. Por influencias episcopales, el Partido Social Cristiano en el poder lo encarceló y posteriormente lo expulsó del país, de Venezuela. Ahí también lo expulsaron. A partir de 1970, a partir de su ruptura con la Compañía de Jesús, estudió la fenomenología paranormal, considerándola como una ventana hacia otras realidades y otras dimensiones de la existencia. Fruto de sus muchos viajes, investigaciones y reflexiones, son más de 30 libros, varios sobre la relación de la religión con las extraterrestres. Y respecto a uno de sus libros, Relación de la religión con más adelante vamos a pasar un libro con este tema, precisamente, ¿qué piensa él de los extraterrestres? Un video. Una entrevista que le hicieron en España. Excelente. Y ya para terminar, les menciono algunos de sus libros. Adelante, sí. De esta pequeña cápsula que les preparé para que los que no conocieran de este señor ex jesuita conocieran su vida, parte de su vida y su obra. De sus principales libros, Extraterrestres y creencias religiosas, Israel, pueblo contacto, ¿Por qué agoniza el cristianismo?, Diccionario sulfúrico, Defendámonos de los dioses. Ese fue uno de los principales libros que él hizo en 1984. Defendámonos de los dioses, muy polémico. La granja humana, esa es otra, muy famosa. Ese es el más conocido. Sí, el más conocido. Ellos, los dueños invisibles de este planeta, se publicó en 1988. Y Iglesia despierta, también muy fuerte, muy polémico. Entre otros más, alrededor de 30 libros fue lo que él hizo, pero los más sobresalientes podemos decir que fueron estos que mencioné. Fue un escritor muy polémico por los temas que tocó, las fibras que tocó, y hago una pequeña
reflexión, o más que nada un comentario sugiriendo a todas aquellas personas que tengan, sean fervientes católicos, hay que escuchar las opiniones de otras personas, como en este caso yo les recomiendo ampliamente leer los libros de este señor para que se enteren cómo pensó, qué pensaba, y lo plasmó en sus libros que él realizó. Es importante conocer de todo, señores. No nos podemos cerrar en una sola línea. Tenemos que ver otras posibilidades. Es lo que yo les puedo sugerir con todo respeto, desde luego, a todas las creencias religiosas. Sí, muy bien. Fíjate que es un tema muy trascendental, queridos cibernautas, porque miren, en primer lugar, la Compañía de Jesús, pues es algo así como la intelectualidad, donde está la inteligencia, donde está la inteligencia y los intelectuales de la Iglesia Católica. La Compañía de Jesús siempre se ha significado por ser los guardianes de la escolástica herencia de la escuela de la filosofía, más bien aristotélica. Sin Aristóteles, pues simplemente no habría sido posible la obra de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Entonces, toda la escolástica, que tiene como base la filosofía aristotélica, pues siempre han sido los guardianes, los jesuitas. También sus aportes a muchos de sus discípulos o que estudiaron con los jesuitas, pues basta que recordemos el caso muy importante, muy trascendental también de Descartes. Descartes, el padre de la ciencia moderna, el creador del método científico, ni más ni menos. Descartes era de formación jesuita, estudió con los jesuitas, con su celebérrimo tratado del método. Imagínense ustedes nada más, por ejemplo, sus meditaciones metafísicas, que son también geniales y que son un aporte de la mayor importancia a la filosofía occidental. Y bueno, qué decir a la ciencia, pues estamos hablando de su propio creador. Bueno, ahí está la importancia de la Compañía de Jesús, queridos cibernautas. Pero que la Compañía de Jesús haya sido represora en pleno siglo XX, el siglo pasado apenas, queridos cibernautas, de Salvador Fraicedo, bueno, habla precisamente de la cerrazón que existía a mediados del siglo pasado sobre este tema que es hoy ya parte central del debate de la ciencia, de la ufología, y que está en el centrísimo mismo de las redes sociales, queridos cibernautas. El tema de las civilizaciones extraterrestres. Pero digo, ya para que haya sido los jesuitas represores de Salvador Fraicedo. Bueno, habla de que también que era una época oscura, claro, que todavía en pleno siglo XX pues seguía imperando una censura medieval, con una mentalidad de la Edad Media todavía presente apenas en el siglo pasado. Estamos hablando de 50 años, ¿qué será? 60 años, 66 años. Y si me permites porque fue en 1953, sí. ¿No? Adelante. Si me permites enriquecer lo que estamos comentando, Marcos, precisamente es la relevancia de
de hacer el comentario de este señor ex jesuita y sacerdote. Así es. ¿Sí? Que estuvo participando activamente en su época, obviamente cuando estuvo al frente de diversas iglesias, de acuerdo a lo que le marcaba lo clásico en cuanto a las iglesias católicas. Claro, era un crítico. Era un crítico, era un pensador. Era un académico, sí, un hombre de fe. Un pensador. Un hombre de fe, pero crítico de, digamos, el dogma, sí, que necesitaba y necesita reformarse. Esa es la tarea de Francisco, el actual Papa. Y también lo más importante, desde mi punto de vista, de Salvador, sí, claro, llegó a despertar. Así es. Y despertó como ser humano a tal grado precisamente que lo expulsan de la orden de los jesuitas, se empieza a investigar el fenómeno ovni extraterrestres y qué relación había con la religión. Así es. Y otros temas más relacionados con los mismos temas. Fue un señor muy polémico a nivel mundial. Fue un precursor. Fue un pionero. Fue un pionero de esos temas. Sí, así es, pero también Salvador Freixedo marca un hito en la historia de la ufología. Te voy a decir por qué. Porque, bueno, tú mismo lo acabas de mencionar, ¿no? Vean ustedes la diferencia de cómo pensaban en los años 50 del siglo XX, en la primera mitad y en transición a la segunda mitad del siglo XX, en los años 50, cómo pensaba el Vaticano, cómo pensaba la Compañía de Jesús acerca del tema de las civilizaciones extraterrestres. Pues era un tema tabú, que toda esa persecución, toda esa represión, toda esa exclusión que sufrió Freixedo, bueno, es parte del trabajo como pionero, como precursor que tuvo él de tratar estos temas. Hoy, queridos cibernautas, el Vaticano reconoce que hay civilizaciones extraterrestres. Sí lo reconocen. Y otras iglesias también ya. Sí, lo que pasa que lo hacen, claro, por supuesto, las demás iglesias cristianas y muchas religiones más, pero no está completamente divulgado al interior de las jerarquías eclesiásticas. Siguen siendo un grupo, sí, esos sacerdotes que reconocen las civilizaciones, la existencia, de civilizaciones extraterrestres, que, queridos cibernautas, son todavía un grupo, son una minoría que está en medio del dogma luchando, y que casualmente, esta minoría que cree en civilizaciones extraterrestres, ojo, queridos cibernautas, son precisamente los revolucionarios, son los que quieren reformar a la Iglesia Católica, que quieren abrir esas nuevas ventanas para contemporaneizar, para integrarse a la posmodernidad, queridos cibernautas. A acceder, poder abrir estas puertas no es tarea fácil, porque son más los conservadores simplemente. Todo el mundo sabe que el Vaticano, pues hay príncipes, como lo ha dicho el propio Papa Francisco, que son corruptos, queridos cibernautas, y estos son los que han causado tantos problemas y daño a la Iglesia Católica, a tal grado que, bueno, vean ustedes la descomposición actual que vive en su interioridad. Ya no hablemos de sus críticos, Fangio, sino adentro de ellos mismos, bueno, los problemas de pederastía, ¿verdad? Terrible, una corrupción. Bueno, la corrupción también que hay tan grande, porque, bueno, esto ya son parafilias, son depravaciones, ya son enfermedades, son parafilias, son perversiones, queridos cibernautas. Entonces todo eso es lo que quieren reformar este grupo
de reformistas, revolucionarios, católicos que simultáneamente y no por casualidad son de mente abierta, de un nivel de visión superior, y ellos son, pues, estos grupos son los que reconocen al interior del Vaticano mismo y de la jerarquía y de la Iglesia como cuerpo del catolicismo, reconocen ya la existencia de civilizaciones extraterrestres. Y tan es así, discúlpame Marco, tan es así, amigos, que uno de sus libros, de sus últimos libros, le llamó Iglesia Despierta. Uh-huh. Más claro que el agua no puede ser. Así es. Está dando como título de un libro muy, muy interesante, que ojalá lo puedan conseguir, de que despierte la iglesia, de lo que está sucediendo. Todo lo que comentas está sucediendo, pero se quiere que la gente verdaderamente despierte. Así y otro de sus pensamientos que este señor tenía, que tenga la osadía de cuestionar, de preguntar, de conocer, de investigar, claro, de esa curiosidad que lleva al hombre a liberarse de dogmas, claro, que lo atan. Claro, y él decía así también, verdaderamente la vida en el universo, él pensaba y creía, hierve de vida. Así es. Vuelvo a repetir, él creía y pensaba que la vida inteligente en el universo hierve de vida. Man. Pulula. Sí. No es como nos han hecho creer que somos los únicos seres con vida inteligente en todo el universo. No es cierto. Y comparto con él. Así es. La vida hierve. La vida inteligente hierve en todo el universo. Y también se refería a los ovnis. Independientemente de que cada vez hay más manifestaciones, Marco. Avistamientos. La gente toma fotos, videos, contactos. Él dice, bueno, eso no deja de ser interesante. Pero lo verdaderamente importante, creía él y pensaba, es lo siguiente. Tenemos que ponernos estas preguntas, hacernos estas preguntas. ¿Qué piensan estos seres? ¿Cuáles son sus intenciones? Ese es un tema excelente. Eso es lo verdaderamente importante. Porque esa es la semilla de la exopolítica. Sí, no nada más ver la navecita y ya, no. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Así es. Como animales inteligentes o como torpes. ¿Cómo nos ven estos Excelente seres? Punto, porque mira, ese punto es súper interesante, porque precisamente eso es lo que ha dado pie al nacimiento de la exopolítica, de que seamos tratados según un protocolo de dignidad como especie, porque merecemos respeto, claro, queridos cibernautas. ¿Cuáles son sus intenciones de estos seres? ¿Por qué están aquí? Así es. ¿Sí? No, él es muy claridoso en ese tema, creo que claro, en un momento más lo directo, vamos a ver. Muy directo. Salvador Freixedo es una figura de grandes dimensiones, de gran calado. Igual que en su momento en la Edad Media, Giordano Bruno, que también, no, por ignorancia lo mataron, lo quemaron. Pues sí, porque era algo inaudito. Por haber manifestado que la ponía en peligro. No era el círculo del universo, y era cierto. Y que existían otros seres inteligentes. Planetas con civilizaciones extraterrestres. Se adelantó a su época. Así era un visionario. Giordano. Y él no se retractó como Galileo. Él sí dijo no, nunca. Le dijeron retráctate y te perdonamos la vida, y no. Él dijo no, jamás. Hay vida extraterrestre muy superior, no utilizó la palabra tecnología, pero él sabía que estas civilizaciones eran superiores a nosotros. Sí. Esta analogía que hoy representa con Giordano Bruno, Salvador Freixedo, es como los padres que hicieron y que pagaron con persecución, con represión y con la vida misma, porque Giordano, en el caso de Giordano, lo quemaron vivo, se fue a la hoguera, a la Santa Inquisición, la Santa Inquisición lo condenó a morir en la hoguera. A Salvador nada más lo corrieron de los países, así lo es, expulsaron pero fíjense todo lo que ha tenido que trascender, queridos cibernautas,
hasta hoy en día la ufología, que no solamente era reprimida, sino perseguida, condenada a muerte sus visionarios primeros que hubo desde la Edad Media para acá. Ya no digamos antes, porque también hay muchos casos en toda la historia de la humanidad en su dimensión total. Queridos cibernautas, adelante. Muy recomendable, amigos. Como decía las cosas directas como son, y fue un pionero, como lo comentamos hace rato. Sí. Porque esta libertad de la que gozamos hoy en las redes sociales realmente tuvo un precio y ellos lo pagaron. De una persona inteligente como este señor, tan preparado, así es, sin con lugar a toda dudas, esa historia y trayectoria, es recomendable que vean sus videos. Es lo que yo les puedo decir. Y por cierto, hay un video que también tenemos para presentarles a ustedes de una entrevista que le hicieron precisamente a Salvador Fraicedo en España, de qué pensaba de los extraterrestres. Se los vamos a pasar en unos momentos, esperando les guste, para que vean cómo pensaba este señor, que yo al menos coincido con él, claro que sí, en casi la mayor parte de su forma de pensar. Así es. Cuando tú nos digas, David, respecto al video. Amigos de Alex Comunica, la caja de Pandora, seguimos informando desde el Congreso Internacional de Ufología, que cuenta con grandes ponentes, entre ellos toda una figura, todo un referente de la investigación, el fenómeno ovni extraterrestre en España y en todo el mundo, como es Salvador Freixedo, al cual pues no le hace falta presentación. Salvador, bienvenido. Bien hallados todos ustedes. Hay que decir que la conferencia no ha defraudado ninguna expectativa. La verdad es que ha sido una conferencia polémica, muy celebrada, con muchos aplausos también, porque Salvador no se calla, y esa es una de las ventajas también de poder entrevistar a Salvador, que no se calla nada, y me parece que eso está muy bien. Ahora mismo, Salvador, ¿qué es lo que le interesa más? Lo que me interesa más, evolucionar, salir de este mundo sabiendo más y siendo mejor persona, ¿verdad? Esas dos cosas. Bueno, yo suelo tener tres cosas. Es decir, ¿qué me interesa? Primero, que no me duele nada físicamente. Segundo, no pasar hambre. Tercero, no pasar frío. Eso en el terreno, vamos a decir vulgar, en el terreno material. En el espiritual, ya te digo, siendo mejor persona y conociendo más cosas. Sabiendo que en cuanto dé el salto voy a conocer muchas más. Eso es lo que me interesa. En cuanto del salto, ¿a dónde? A otra dimensión. A otra dimensión. De las cuales yo estoy seguro, aún más allá, de las cuales estoy seguro, en virtud de que de las muchas guiños que nos manda ese. Tenemos pruebas, no pruebas, sino indicios, pero tú sabes, muchos indicios, pero tú sabes que los indicios, para un juez, muchos indicios son una prueba. Y si no sé lo que dicen los juristas de esto, y me importa un poco lo que digan, para mí muchos indicios son una prueba, y de eso tenemos muchos indicios, que yo los tengo ya resumidos en 10 o 12. Dígame uno de esos 10 o 12. De esos, por ejemplo, la escritura automática. Un individuo que cae como en trance, pide una lápiz o se lo mete en casa y empieza a escribir sin ver lo que escribe, a toda velocidad, ¿verdad? Y tú ves que escribe y escribe, y así se han escrito libros enteros. Chico Xavier escribió más de 100 libros, muchos, podía haberse hecho millonario. Lo que pasa es que Chico Xavier era un santo, punto, un santo espiritista. Y quieres, hazle un día, si puedes, a Divaldo Franco, ¿lo conoce? Sí. Pues hazle, porque es un hombre muy culto, muy buena persona, y también recibe igual que Chico, ¿verdad? Te he puesto un ejemplo, podría ponerte 12 más de indicios que se quedan. No he contado aquí, por ejemplo, los muertos que se aparecen.
hay cantidad de gente que ha visto muertos, que se le han aparecido. Y yo tengo ejemplos, pero vamos, en los cuales no puedo dudar. Porque hay personas de las cuales no puedes dudar. Tienes tu madre, tu padre, te cuenta, y tu hermano, o un amigo te viene y te llama aparte y te dice, no puedes dudar de él. Porque no puede ser una alucinación. ¿Eh? No puede ser una alucinación. Es que mira, Ver a un muerto. yo, como con mi mujer hablo muchas veces de esto, sí puede hacer una alucinación. Tratándose ahora, por ejemplo, de contactados. Sí, una alucinación, sí, pero mira, te cuento que no suelo contar cuentos, porque ya te digo, odio porque la temática, la casuística paranormal es infinita. Y todo lo que te imagines ya ha sucedido. Pero, por ejemplo, un contacto me contaba a mí lo que le había pasado, que vino un ovni y las cafechorías que le hizo. Dice, me tumbó una verja de no sé cuántos metros, unos árboles grandes que tenía medio metro ya de tronco, los arrancó de raíz, y al salir mi casa, parece que a propósito, porque era mala, me decía él, le pegó un topetazo, una casa pobre que tenía de madera, pum, y medio la dobló así por arriba. Y alucinación, viene alguno de los que nunca creen, alucinación. Ahí estaban los árboles, ahí estaban los 100 metros y estaba la casa de él así. Fue la mente de él, es que fue, ahora, pues, ante eso yo, si usted sigue dudando, usted es un ceporro, yo no dudo ante eso, ¿entiende? Eso es la cosa. Pero estábamos hablando de indicios, ¿sabes que ahí está la cantidad de indicios y tan fuertes que tienen prueba, además? Yo siempre suelo poner también en Baalbek. ¿Usted no cree en los dioses de las tablillas sumerias? Vaya a Baalbek. ¿Dónde está Baalbek? Donde están matándose ahora estos bárbaros. En Ebla, en Siria. En Baalbek hay una medio, como una plataforma, ¿verdad? Que tiene como medio campo de fútbol, poco más o menos, poco menos. Que está a unos 5 metros de altura, pero perfectamente llana, ¿verdad? Ahí dicen que los romanos hicieron encima de eso un templo a Júpiter, pero bueno, las columnas son como las columnas romanas, de risa al lado del otro. Ahí en Baalbek, las piedras con que están hechas, piedras talladas, hay una que pesa entre, no sé si fue 2.000 o 3.000 toneladas, perfectamente hechas. No hay grúa hoy día que levante eso. Y eso es una que quedó ahí a medio poner. Primero, ¿cómo la han transportado hasta ahí? Y no están puestas arriba, están como a 3 o 4 metros de altura, aquella cosa. ¿Quién hizo eso? Resulta que los dioses de los que hablan las tablillas de esos tiempos, decían, venían, subían, bajaban. Y hay uno de estos, ¿cómo le llaman? Creo que le llaman el rollo de una piedra, está con cosas talladas con caracteres cuneiformes. Dice, lo digo yo en mi libro Teomenología, el dios Moloch, no sé, creo que fue Moloch, se apareció a Ciro, el emperador, le dio orden de que se fuera a Babilonia y lo acompañó a su lado como un amigo todo el tiempo. Claro, los historiadores y los científicos no creen nada de esto, sí, pero digo usted, las piedras y todo eso que están relacionadas con eso, ¿quién las? Ahí está, es una prueba. Que eran otras razas, claro, si es que tenemos esqueletos que tienen 7 metros de altura. En Zúrich hay un esqueleto que apareció en Ecuador. Se lo compraron los suizos, lo llevaron para allá y lo armaron en tierra. Creo que tiene 7 metros de altura. Bueno, y esqueletos de 15 centímetros. Bueno, y luego está el de Ramón el de Navia. Atacama, el de Atacama que veremos, sí, el ser de Atacama. Hay de todo lo que imaginemos ya ha pasado. En el mundo de lo paranormal, todo lo que imaginemos ya ha pasado. Es decir, que los dioses son extraterrestres, eso lo tenemos claro. Extraterrestres en el sentido de que vienen de fuera, y ellos lo dicen así. Dicen muchas mentiras, eso es indudable. Dicen muchas mentiras. Mienten como bellacos. ¿Por qué? Porque son malos. ¿Entiendes? Como tú eres una persona mala, hombre, son los malos, ya la gran división que hice ahora, los hay buenos y los hay malos. Y los malos, que son una minoría, pero como yo le decía ahora a un muchacho ahí, mira, en una casa grande donde había mucha gente, ¿verdad?
Toda la buena gente. Hay un ladrón, por ese ladrón hay que cerrar todas las puertas. ¿Por qué? Porque ese es el que me atañe a mí. Los demás no, puedes dejarlas abiertas, no te van a robar, ¿verdad? En la creación también hay muchos más. En el credo cristiano, ¿verdad?, que dice que los ángeles, ciertos ángeles se rebelaron contra Dios, son una minoría. Los ángeles buenos son muchos más, eso es en el credo cristiano. Pero los malos espíritus, de todas las religiones, que son estos mismos seres, ¿verdad?, existen. Por eso todos lo dicen, pues lo creemos y vemos sus obras. Y sobre todo, para mí la gran cosa, la historia humana, como un ser que hace cosas tan enormes, tan increíbles como hacemos los hombres. Hoy día hay máquinas para hacer todo, es increíble. Y como de ese chapapote, de ese barrio, de ese barro negro, feo, con el que asfaltamos las carreteras, se hacen las telas más lindas. Pero ¿cómo? Pues ese mismo hombre no para de guerrear, no puede parar. Es que se lo meten dentro, tenemos que matar y odian, y cada día el mundo hay más mafias, más gente maldita. No se explica uno eso. Quiere decir que hay alguien por ahí que está geninando. ¿Quién controla el mundo? ¿Quién controla el mundo? Ahora, los malos. Los malos. ¿Quiénes son los malos? Pues ¿Quiénes eso, son los malos? Gente que anda por ahí afuera, de otras dimensiones. Otras dimensiones. A los que llamaban Jesucristo el príncipe de este mundo. Que la teología ha dado poca cabeza a eso. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Estaba Jesucristo, Evangelio de San Lucas, creo que es, hablando con sus gentes, y dice de repente: vámonos de aquí, porque viene ahora el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿No eres tú el príncipe de este mundo? No, parece que hay un príncipe de este mundo. Y a ese mismo príncipe de este mundo, San Pablo, a ese mismo ser le llama el Dios de este mundo. Y a ese mismo ser, San Pedro en su carta dice: el león rugiente anda siempre como el león rugiente, viendo a quién devora, es decir, a quién se le mete en la cabeza por ahí. Satanás. Él es lo que la iglesia llama Satanás. En un libro mío yo le doy de todas las religiones como 30 nombres le dan a ese nombre. Por ejemplo, tú vas, por ejemplo, al vudú. El vudú le llaman los loas, le tienen terror. Los loas son seres malos. En el Islam se llama Eblis, y se llaman también, no tan malos como él, los jinns, o jinas, ¿entiendes? Y así cada religión tiene sus nombres. En la religión, diferentes maneras de llamar a lo mismo. En la misma, es lo que yo dije, estos y estos son la misma gente. Los que hablan las tablillas de Ebla son estos que aparecen por ahí. Aquellos eran los hombres, entonces estos son los dioses de la antigüedad. Y Salvador, ¿qué planes tienen para nosotros estos seres, el príncipe del mundo? Sí. ¿Qué plan tiene para nosotros? ¿Cuál es el futuro? Que suframos lo más posible. Que suframos lo más posible. Lo más posible, porque eso es lo que le da de ellos. Les da a ellos poder, porque ellos quieren, igual que nuestros políticos ahora que están peleándose por la Moncloa, lo quieren poder. Una de las cosas que quieren, poder. Ya con eso ellos les es suficiente. Porque son malos, y el malo goza, además machacando a los de abajo. Que eso es maldad pura, eso es satánico, porque el que un hombre odia a otro, bueno, con alguna razón es posible, pero que goce viéndolo sufrir, eso es lo que se dice satánico, eso es malo, peor que malo. ¿Y no hay salvación entonces? ¿No hay salvación? Hombre, ¿estamos destinados a sufrir? Mira, yo que he andado toda mi vida metido entre brujos, porque yo me acuerdo para el congreso más grande de parapsicología que ha habido en el mundo, que fue lo que organizamos, duró una semana en México, al cual asistieron 2.000 o 3.000 personas. Voy a buscar el brujo más brujo de todo México. Bueno, pues para mí que han dado, yo me siento defendido. ¿Entiendes? Conmigo no pueden. ¿Por qué? Porque yo tengo mis defensas. Y he hablado de ellas a veces en alguna cosa. ¿Sabes cuál es mi defensa? Es mi ángel de la guarda. Me hace cosas increíbles. Pero claro, muchos años lo tuve olvidado, ¿verdad? No tuve ni caí en la cuenta hasta que llega un momento en que uno despierta y dice: caramba, lo tengo aquí. Me dicen, mi fe, que entonces tenía una fe mucho más viva, yo me atenía más a lo que decía el catecismo, y empecé desde el primer día que le empecé a pedir cosas, me empezó a dar.
descaradamente, ¿verdad? Es que no me falla. Y como dije hoy, de una manera un poco, ¿qué diría yo? Alguno diría ilógica, y quise acabar el proceso de esa manera y con esa palabra. Para mí, ¿en quién creo yo? Pues ilógicamente, infantilmente, si quiere. ¿En quién creo? En el buen Padre Dios de que nos habló Jesucristo. Del que nos habló Jesucristo. ¿Eh? El que nos habló Jesucristo, pero no la Iglesia. Por supuesto. No. Ojo. La Iglesia es la que nos ha conservado a Jesucristo. Sin Iglesia, hoy muchos que se llaman cristianos ya no creen en Jesucristo, pero la Iglesia, el gran don que ha hecho la Iglesia es habernos conservado a Jesucristo, si no ya lo hubiéramos perdido. Y a Jesucristo, todo este tinglado que tenemos es el odio directo que tienen a la persona. ¿Por qué? Porque es otro extraterrestre, entre comillas, ¿verdad? Otro que está en el fondo de toda nuestra cultura y de nuestra manera de ser, ¿entiendes? De modo que yo tengo muchas críticas contra la Iglesia, porque nos ha trancado, nos ha dicho muchas mentiras y muchas falsedades, debido a que los jerarcas son humanos y el poder atonta y el poder corrompe, ¿verdad? Pero tuvo siempre la verdad, que había parte de la Iglesia, que era la importante, porque la parte de la Iglesia no son los jerarcas, es el pueblo de Dios que obedece al Evangelio. Y eso ha habido siempre miles de personas, millones, que han entregado su vida a cumplir el amor al prójimo. Salvador, a usted ahora mismo alguien se le acerca y le dice, ¿sabe qué? Yo no creo en extraterrestres. ¿No creen? No creo en extraterrestres, no creo que existan. ¿Qué le diría? ¿En Satanás? Sí, la mayor parte no creen. ¿Pero qué le diría? ¿Qué le diría a esa persona? A esa persona, que le dijera, es que yo no creo. Le digo lo que dijo el Papa Francisco, que le está dando un vuelco a todas las cosas. Me parece que lo van a sacar de en medio, pero bueno. Lo dijo al año pasado así, en una homilía, que a unos sacerdotes, de las que hay muchos que no creen en Jesucristo. Yo un tiempo también creí que el Satanás era como una concreción del mal, una abstracción del mal que hay en el mundo, pero que no era una cosa personal. Francisco les dijo a unos sacerdotes que no creían en él, yo les dije, Papa, esto es un dogma de fe. Y los sacerdotes que andan diciendo por ahí que Cristo cuando echaba demonios, ¿verdad? Satanás, cuando le echaba demonios, lo que hacía era curar a un histérico. No, dice, eso no es así. Estaba realmente echando a un ser maligno que se les había metido dentro, del cual habló Jesucristo. Y sepan esos sacerdotes que eso es un dogma de fe, porque eso es un dogma de fe. Y yo lo identifico con esto, si están ahí. Usted no cree en él, bueno, pero cree en esto, por ejemplo, esto que yo le dije, que se cerró a uno por la mitad. ¿Usted cree que ese es una persona buena? No. Es un tipo satánico, absolutamente, y que hay veces así. Yo un tiempo no creí, pero hoy sí, viendo cómo está el mundo y viendo, tú sabes, por ejemplo, que muchos no se lo creen, entre Clinton y Bush metieron cientos de toneladas de cocaína en Estados Unidos. Tú no sabes eso, no te lo crees, pues créetelo. Cientos de toneladas, tenía una línea aérea especial, pequeñita para ellos. La gente, es que eso es increíble. ¿Para qué? Para hacer droga, caramba, si tú lees la introducción, esto lo confesó, nada menos que, no me acordará su nombre, el jefe de la CIA, ex jefe de la CIA, se lo confesó, que eso era una realidad. ¿Para qué lo hacían? Porque con eso vendían y con eso pagaban las Black Ops, las operaciones negras del gobierno. Los Bush son diabólicos, ¿entiendes? Porque no solo el padre e hijo, no, el abuelo de Bush ya estaba metido en las reglas de las drogas de China. Es un conjunto de tal. Pero vuelvo a esto de Clinton y Bush, ¿cómo es posible que estos hagan eso? Pues sí, es así, aunque la gente no lo crea. Te recomendaría que leyeras el libro de Cathy O'Brien y verías la terrible
increíble. Corrupción de los presidentes de Estados Unidos. De Estados Unidos y de otros países, porque están todos unidos. Es una mafia diabólica. Practican la pedofilia todos ellos. ¿Entiendes? Todos ellos. Todos. Pedofilia. Son los canallas. Termino. Léete ese libro, Cathy O'Brien, escrito por una de las que fue desde niña. Mira, a muchos de estos niños, que es demasiado, los Montauk Boys, a muchos de estos niños que los escogen en muchos países, desde la cuna empiezan a torturarlos de mano. Mengele, ¿sabes quién es Mengele? Doctor Mengele. Pues Sí. Mengele está metido en todo eso. Desde que son chiquitos empiezan a torturarlos de mil maneras, psicológicas, y les doblan, les parten la personalidad. Es lo que le llaman los doubles, tienen personalidad partida, y los usan ya como esclavos, sobre todo las niñas como esclavas sexuales, pero los niños también. Algunos de los niños y de las niñas, el primer chupete que tuparon fue el pene de su padre. Dios mío. Así de seguir. Es espantoso. Y está a lo mejor un presidente de China, es increíble. Cathy O'Brien se llama, y ahí dice ella lo que le han hecho, pero en mi libro cito como Cathy O'Brien como 3, 4, 5, 6 mujeres de esas que escribieron sus libros. La gente, primero, como les rompen la personalidad, no saben, no se acuerdan después de lo que han hecho, las hacen hacer crímenes y todo eso. Y dicen, ellos creen, ahí está Mengele de por medio, fue el que los enseñó a los americanos todo eso. Esta cosa que estoy diciendo, tú estás diciendo, ¿qué estás diciendo? Es que es terrible, la gente no sabe la corrupción que hay en las alturas. Te iba a decir esto, que, lee y no lo vas a creer. Les decían ellos, mira, esto seguramente no lo recordarás nunca, pero si alguna vez logras romper esa cosa, que lo están logrando porque ahora hay gente que lo hace, que son desprogramadores, que les huele a pólvora a la cabeza porque los matan. Si alguna vez se atreves a decir algo por ahí, no te va a querer la gente. No te van a querer. Métete este nombre en la cabeza. Gunderson empezó a estudiar un crimen de pedofilia que había, ¡pum!, y de repente se encontró con los presidentes, con Gerald Ford, con Nixon. Como Gerald Ford, Nixon, eran pedófilos. Sí, todos ellos. Pero son pedófilos, prácticamente son posesos. Ya casi. Posesos. Posesos, casi. O sea, poseídos. Satánicos, son casi. No llegan, esto lo dicen muy bien los espiritistas. Entonces están influidos, ¿no? Están influidos por estos espíritus. Total. O extraterrestres. Total. Los espiritistas describen, no son obsesos, no llegan a un poseso es el que se pone como, que los hay, yo los he visto, ¿verdad? Y mira, hay su impresión tremenda. Por eso le digo, si usted no es muy asentado, no vaya a eso, porque sale de ahí cuando ve las cosas. Y ver a un hombre levantarse en el aire. Solo ver eso, algunos ya le pegan un brinco. Yo estaba en una sesión de espiritismo. Cuando apareció el espíritu, ¡pum!, una de aquellas muchachas se fue para el suelo por ahí. Y hubo que parar toda la cosa y por ahí. Y el espíritu en el aire. Eso, la gente no lo cree. No lo cree hasta que no lo ve. Ahí está el Cuando asunto. lo ve, ahí está el asunto. Salvador Freixedo, gracias por compartir este momento con nosotros. Os recomendamos cualquiera de los libros de Salvador. El último que ha escrito, La Limón, con Magdalena del Amo, Conspiraciones contra la humanidad. Que es un libro muy interesante y del que ya hemos hecho un avance y hemos apuntado 4 detalles que yo creo que os interesarán y mucho. Salvador, muchas gracias. De nada. Amigos, esperamos que este video, por esta conferencia que le hicieron a Salvador Freixedo en España, en un congreso que se celebró allá, les haya parecido interesante. Él fue un señor que no tenía pelos en la lengua. Él era muy directo. De todo lo que aprendió en sus épocas jóvenes, en la misma, con los jesuitas, ¿verdad?
y con las experiencias que fue teniendo dentro de la misma religión, y posteriormente, cuando lo expulsan precisamente de este grupo de los jesuitas, lo encarcelan en varios países, ahí es donde se da cuenta uno de lo que realmente valía este señor como ser humano, por cómo pensaba. No era del montón, Marcos. Este señor no era del montón. Este señor creó conciencias, abrió conciencias para que la gente despertara. Es lo que te puedo comentar al respecto. No, sin lugar a dudas, un hombre de grandes dimensiones que ya precisamente está en otras dimensiones, queridos cibernautas. Él ya falleció recientemente, el ¿verdad? 25 de octubre de este año, falleció en España. Y pues este programa fue precisamente para recordar, o como un pequeño homenaje a su memoria, a su historia, a su obra más que nada. Obviamente él no era mexicano, era español, pero pues tenemos que aprendemos de todos, Marco. Así es. Si hubiera sido mexicano, qué bueno. No fue mexicano, fue español, qué bueno. Es un hombre que valía la pena escucharlo, valía la pena leerlo. Sobre todo porque él formaba parte de la iglesia a través de la Compañía de Jesús. Claro. Por eso sufrió tantas represiones. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de México, el programa pasado, como ustedes recordarán, queridos cibernautas, hablamos también del ingeniero Benavides. Precisamente hablamos de esas reuniones que se daban en tu casa, Fangio, cuando mi tía Adela Díaz asistía y tu padre, don David Figueroa, era un adolescente. Pero era tu familia, la familia de Fangio, pues era donde se hacían esas reuniones para hablar de ufología y de fenómenos paranormales. Y bueno, era algo que se hacía en privado, ¿verdad? Porque pues la gente tenía otra opinión, criticaba acremente a aquellos que ya hablaban, como la familia de Fangio, como mi propia tía Adela, hablaban de estos temas, y bueno, se exponían a la crítica social, a la burla, al sarcasmo, ¿verdad? Porque bueno, pues eran cosas, repito, temas tabú. Bueno, pues Salvador Freixedo, imagínense ustedes estando dentro de la iglesia, bueno, pues sufrió todavía con mayor fuerza estos embates del dogmatismo, la cerrazón y de la corrupción misma, que está ahí como un cáncer creciendo con su metástasis, que todo quiere destruir, porque la corrupción de estos príncipes de la iglesia corruptos es terrible, y lo que realmente quieren es destruir a la iglesia y seguir controlando, hipócritamente, seguir controlándola. Sí, hipócritamente ellos, esos que critican el aborto, muchos son pedófilos, es correcto, pederastas. Imagínense usted qué contradicción tan grave, ¿no? Entonces sí, los feligreses que salen a luchar en contra del aborto con tanta injundia, con tanta fuerza, vehemencia, también deberían de salir a denunciar a estos pederastas, a estos pedófilos. Lo mismo, el tema de la pederastía y del aborto son malignos, son malos, queridos cibernautas, y ellos no sirven a Jesús. Mentira, eso es falso. Sirven a los seres de baja frecuencia, a lo que se personificó como Satán, pero que son, como bien dice Salvador Freixedo, son seres de baja frecuencia, queridos cibernautas, que se alimentan de los estados de ánimo bajos. Quieren que la gente sufra, quieren que la gente se sienta mal, el estrés, la tristeza, la ira, todo lo que nos saca de control, lo que nos deprime o lo que nos altera en nuestro sistema nervioso para mal, queridos cibernautas, produce una energía negativa que es lo que los alimenta a ellos. Es correcto.
Y así pues ahora es. sí, como dicen, comentando lo que tú dices, definitivamente para mí Salvador Fraicedo fue un revolucionario. Así es. De acuerdo a estos temas que tocó. Así es. Toda No, su vida, todo sus estudios, su pensamiento, es tan claro que fue un revolucionario de su época, un transformador, y un pionero también. un crítico, Sí. constructivo, pero no por eso decía las cosas en un tono más bajo, ¿no? Él decía las cosas como son, como deben de decirse, las denuncias y como deben de iniciarse las investigaciones para que esta situación pues Mejore, porque bueno, sí hay un ala en la Iglesia Católica que es crítica, que quiere reformar a la Iglesia para bien del catolicismo, por ejemplo, y que bueno, está luchando ahí también en el interior de las jerarquías eclesiásticas allá en el Vaticano y en todas las latitudes donde hay obispados, donde hay episcopados, vamos a decir, pues hay una lucha ahí tremenda con los intereses que sirven al mal, queridos cibernautas, intereses corruptos, y bueno, unos cuantos ahí, como siempre, son los que se oponen para que sea el Evangelio y lo que realmente, como dice Salvador Fraicedo, finalmente en ellos, en estos críticos al interior, estos reformistas al interior, es que depende la existencia misma de la religión católica dentro del contexto del cristianismo en su dimensión total, y que forma parte también de las demás religiones que hay en el planeta. Todas tienen sus críticos, pero la Iglesia Católica, por su antigüedad, ¿verdad? Porque es muy robusta, porque se ha extendido en todo el orbe, por eso también sus dificultades son más grandes, ¿no? Pero no por ello vamos a excusar o vamos a decir, que esto es algo que no se pueda luchar en contra de ello. Al contrario, hay que luchar porque todas estas injusticias, porque todo este mundo de corrupción, como también en todo el orbe, en las demás oficios o profesiones, porque finalmente el centro de esto, como dice Salvador, es la lucha por el poder. Es el poder, pero el poder corrupto. Yo quisiera recordar en este momento algo que digo de manera reiterativa en estos programas, Fangio, queridos cibernautas, que es recordar a Romano Guardini. La diferencia que existe entre el poder como dominium, como propiedad, que es el poder corrupto que padecemos en la actualidad, y ver la visión de Romano Guardini del poder en la posmodernidad como servicio. El poder sí, pero más que poder, la autoridad ética al servicio del otro, al servicio de la otredad, o sea, como diaconía. Queridos cibernautas, ¿algo más que quieras añadir? Esperamos, amigos, que les haya gustado muy interesante. Este tema que tocamos el día de hoy, el tema de recordando a Salvador Fraicedo, ex sacerdote jesuita que ya ha fallecido. Esperamos que les haya gustado. De los autores preferidos de tu padre. También mi papá leyó varios de sus libros y coincidía prácticamente con su forma de pensar. Y pues ahora sí, esperemos que les haya gustado, que les haya interesado. Traten de ver sus videos, traten de buscar sus libros, de localizarlos, léanlos, les va a gustar. Y ya para, pues ahora sí, desde mi punto de vista, terminar como cuando le preguntaron una vez a Buda. Uh-huh. Pues Buda fue un gran iluminado, prácticamente, ¿no? Pero sin embargo, el budismo es más que una religión. Él humildemente a la pregunta que le hicieron, contestó lo siguiente. Le hicieron esta pregunta: Señor,
¿tú eres un iluminado? Él contestó, no. ¿Tú eres un Dios? No. ¿Tú eres un ser evolucionado? No. Y contesta al final, yo solo soy un ser despierto. Solo soy un ser despierto. Eso fue lo que contestó Buda. ¿Y qué es lo que nosotros estamos tratando con todos estos programas, Marcos? Que la gente despierte, que tengan su despertar. Así es. De su conciencia individual y personal. Ese que cada quien despierte en su conciencia. Así es. Se los dejo de reflexión y pues yo les agradezco el haberme invitado. Oye, siempre. Fagio, aprovechando, bueno, como ustedes saben, Fagio es parte del panel. Él, debido a sus compromisos como abogado, viene y participa de manera eventual, pero más o menos, ahora que puedas y regreses, sí, ¿de qué te gustaría hablarnos? De antemano quiero preparar un tema relacionado con la Biblia, con la relación que hay o hubo en su momento con los ovnis o extraterrestres. Muy bien. ¿Sí? Es lo que quiero preparar algo al respecto. Muy bien, querido Fangio. Bueno, pues hemos tenido el honor de que nos acompañe Fangio hoy. Él es fundador de este proyecto y forma parte de nuestro panel de manera permanente, pero como acabamos de explicar, por su profesión, por su agenda de trabajo, asiste aquí de manera eventual. Pues muchas gracias Fangio, por acompañarnos, y pues no te olvides de nosotros, no. Ya sabes, cuando tengas un espacio, yo les confirmo para que sigas como lo que eres, un ufólogo historiador en toda la dimensión de la palabra. Amigos, que estén bien y les vaya mejor. Nos vemos el próximo sábado aquí en La Última Llamada, si Dios quiere. Hasta pronto.